inhibición que les permite ser mucho más eficaces contra las bacterias, los aminoglucósidos. Esa partecita me van a entender bien, voy a explicar, y es parte del proceso del examen, chicos, van a anotarse. Somos 37 personas en plataforma. Bueno, vamos a empezar con... caramba. Ya. ¿Qué? Vamos a empezar hablando sobre los aminoglucósidos. Y decimos que los aminoglucósidos también son, como cualquier otra sustancia química, son también antimicrobianos. Se llaman también aminoglucósidos o aminociclones. Son agentes antibacterianos para el tratamiento de infecciones bacterianas, precisamente, y cuya característica fundamental es el efecto sobre bacilos gram negativos aeróbicos, pero gram negativos. Fíjense que con los macrólidos habíamos hablado que también tienen efectos sobre gram negativos, pero también tienen más efectos sobre gram positivos y además cocos. En cambio, estos aminoglucósidos tienen efectos sobre bacilos, no cocos, sino bacilos gram negativos. Pero la característica es esta, aeróbicos. Los aminoglucósidos no tienen ninguna acción, muchachos, escuchen eso, no tienen ninguna acción sobre microorganismos anaeróbicos, no tienen acción, no sirve para eso. Los aminoglucósidos también han sido antimicrobianos de segunda línea, pero actualmente algunos se utilizan de primera línea, es decir, sin antibiograma. Pero lo que sí hay que saber que esos bacilos gram negativos son generalmente bacterias del tracto gastrointestinal, gram negativos y aeróbicos. Ese es su blanco, digamos, su bacteria diana, donde van a actuar los aminoglucósidos. Los antibacterianos, llamados aminoglucósidos, son bactericidas, igual que los beta-lactámicos. En cambio, los macrólidos son bacteriostáticos, a pesar de inhibir también la síntesis de proteínas. Las tetraciclinas, algunos de acuerdo a la dosis, pueden ser también bacteriostáticos o bactericidas, pero también inhiben la síntesis de proteínas. Bueno, la inhibición en este caso de la síntesis proteica como mecanismo de acción es la parte más importante de la aminoglucósido. Estos, aparte de lo que hemos mencionado de los macrólidos y las tetraciclinas, tienen otras reacciones adversas por las cuales hay que también tener cuidado en su administración. Una de ellas es la administración de estos fármacos puede producir nefrotoxicidad u ototoxicidad, quiere decir, pueden atacar al riñón o a los riñones y también a la audición, en particular cuando se utiliza durante el embarazo, por eso no se debe utilizar, podemos producir una sordera congénita en los niños. Entonces, ¿por qué? Porque es ototóxico y también nefrotóxico. Pero de estos dos, el más peligroso es la toxicidad para el organismo, ¿no? Eso es importante. Tenemos fármacos que son naturales, derivados de los aminoglucósidos, como es la streptomicina, que se obtiene del Streptomyces grisais, que es un hongo, la canamicina, del Streptomyces canamicetus, la tobramicina del Streptomyces tenebrarius, la neomicina del Streptomyces phaedae, y este que es uno de los más importantes, la gentamicina, se obtiene de la microspora purpúrea. De estos antimicrobianos naturales, los más utilizados
La carnitina antes era muy utilizado, pero actualmente no. ¿Por qué? Porque es ototóxico. La estreptomicina se utilizaba también en muy buena cantidad, en forma importante en pacientes con tuberculosis pulmonar, pero por la ototoxicidad y la nefrotoxicidad también han dejado de utilizarse la estreptomicina. Solamente yo pongo aquí como una forma histórica de la farmacología. Acá la medicina ya no se utiliza, preferimos utilizar la tobramicina, la gentamicina, y hay otro fuera de estos naturales, que es la amicacina, que es el hijo de por decir, sintético o semisintético de la gentamicina, que se llama la amicacina. Eso lo vamos a ver más allá. Pero de estos naturales, los más utilizados son la tobramicina, neomicina y la gentamicina. La neomicina solo se utiliza cuando se va a hacer una cirugía del tracto gastrointestinal como antimicrobiano de la luz intestinal. Me comprende, de la luz intestinal donde están las bacterias aprófitas. Para eso se utiliza, pero por lo demás no. La tobramicina y la gentamicina sí se utiliza en otros casos especiales que vamos a ver. La farmacocinética, aquí sí es importante mencionar que estos fármacos, la tobramicina y la gentamicina, no existen por vía oral. Solamente, miren, no liposolubles, altamente polares. ¿Qué quiere decir? Que se polarizan, es decir, se ionizan y se absorbe muy poco por el tracto gastrointestinal, menos del 1%. Por lo tanto, no se utiliza la vía oral. Estos antimicrobianos son exclusivamente por vía intramuscular o endovenosa. Eso, la escasa absorción por vía oral, se utiliza para el caso de la neomicina. ¿Por qué? Como no se absorbe, entonces puede actuar como un antimicrobiano junto con la paromicina, que es su primo hermano, como antibiótico de la luz intestinal. Pero no sirve como un antibiótico sistémico, simplemente de los que están dentro del intestino delgado. Esa es una excepcionalidad para el uso de la vía oral, pero los que realmente se necesitan como fármacos de segunda línea, la tobramicina, la gentamicina, la amicacina, se utilizan por vía parenteral, intramuscular o endovenosa. No se olviden. La absorción por inyección intramuscular aparece con una buena biodisponibilidad, en unos 30 a 40 minutos en la sangre. Por vía endovenosa, pues por supuesto, el 100% de biodisponibilidad está presente durante 30 minutos con 100% de disponibilidad, y además es una forma de tratamiento muy adecuada y eficaz. Lamentablemente, cuando damos por vía intravenosa, puede ir al riñón y al oído. En estos dos órganos pueden existir niveles elevados de la tobramicina o de la gentamicina o de la amicacina a nivel de la corteza renal, en la endolinfa y perilima del oído interno. Por esa razón hay que tener cuidado, porque puede producir una reacción adversa, produciendo una insuficiencia renal y una alteración de la audición negativa, por supuesto. Atraviesan la barrera placentaria produciendo un daño fetal. No se debe utilizar, porque ya hemos dicho que podemos hacer que el niño pueda nacer sordo congénito. Por lo tanto, no se debe utilizar la gentamicina, ni la amicacina, ni la tobramicina en las mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las propiedades generales de estos aminoglucósidos? Son antimicrobianos para células bacterianas y que ingresan al interior de la célula bacteriana para poder actuar sobre las unidades ribosómicas. Recuerden eso. Los ribosomas son organelos
intracelulares que están en el citoplasma de las bacterias y tienen tres fases para ingresar precisamente a estos gram negativos. Porque recuerden, los gram negativos tienen una membrana externa, ¿verdad? En cambio, los gram positivos tienen una pared bacteriana, no una membrana externa. Una primera fase contiene la unión con iones que no dependen de la energía de la célula o célula. En cambio, una segunda fase, aquí es simplemente una reacción química de unión iónica, de iones positivo y negativo. En cambio, la fase 2 depende de energía. La fuente de energía es una fuerza protón motriz, se llama así, que permite o generada por la salida de protones durante el transporte electrónico de la cadena respiratoria, es decir, en las mitocondrias de la bacteria. Eso, entonces, es utilizada esa energía para ingresar al interior de la bacteria. Y la fase 3, dependiente totalmente de energía también, produce una entrada masiva del antimicrobiano, cuyo mecanismo aún no se conoce muy bien. Pero en ambos casos, en estos tres casos, dos de ellos son dependientes de energía y uno de ellos es dependiente de un proceso iónico, la unión bioquímica o química. Las propiedades generales. Estos antimicrobianos denominados aminoglucósidos no sirven para microorganismos anaerobios o en anaerobiosis no existe liberación de hidrógeno al medio externo y no se establece el gradiente de protones para lograr energía en la entrada del antimicrobiano. Por esa razón, las bacterias anaerobias no tienen efecto por los aminoglucósidos, que deben ingresar al interior de la célula bacteriana. Por esa razón no sirven. Los aminoglucósidos son para aeróbicos, no para anaeróbicos. En condiciones anaeróbicas hay una disminución importante de la actividad de bacterias, así que no actúan. Los aminoglucósidos, reitero, sirven para bacterias, bacilos gram negativos aeróbicos, no anaerobios. El mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Son bactericidas porque se unen en forma irreversible a la subunidad 30S del ribosoma, que ya conocemos con estos dibujitos, con el cual inhibe la síntesis de proteína de la bacteria. Pero aquí hay una cosa muy interesante que les había dicho al principio de la clase, que aparte de inhibir la síntesis de las proteínas, estos aminoglucósidos son también inductores a lecturas equivocadas del modelo del ARN mensajero. A ver, eso quiero que me entiendan. Para que se produzca, bueno, los que hemos estado en la práctica de ayer y anteayer, hemos visto que los macrólidos, las tetracitrinas, etcétera, son antimicrobianos que actúan sobre los ribosomas. Y para la síntesis de la proteína, o sea, de los aminoácidos que luego se convierten en proteínas, necesitamos la orden del ADN. Y esa orden del ADN va dirigida a los ribosomas a través del ARN mensajero. Y el ARN mensajero, por supuesto, va a producir el sitio A, el sitio P y el sitio E, que son los codones para unirse con ARN de transferencia. Pero estos antimicrobianos, aparte de inhibir la síntesis de aminoácidos y aparte de inhibir la translocación, lo que hemos dicho el día de ayer con mucho énfasis, en el sitio A, van a inducir a lecturas equivocadas. ¿Qué quiere decir lecturas equivocadas? Que en vez de formar una secuencia normal de aminoácidos,
hay una secuencia anormal y por lo tanto van a formar proteínas anormales, defectuosas. Aún que formen proteínas, para esas proteínas van a ser defectuosas, como dice aquí, porque no sigue el patrón normal como debe ser. ¿Por qué? Por la inducción de lecturas equivocadas. La amicacina, que es un sintético de los aminoglucósidos, la tobramicina, estos son naturales, la gentamicina y tobramicina, producen estas lecturas falsas. También puede eso, pero lo normal, lo aceptado en el contexto de la farmacología es que se unen a la subunidad 30S los aminoglucósidos de los bacilos gram negativos aeróbicos. Aquí vemos más o menos unos dibujitos que nos van a interesar. Aquí dice pared bacteriana, citoplasma, citosoma. Es aquí donde van a actuar los aminoglucósidos, impidiendo la síntesis de las proteínas en los ribosomas, en ambos casos ribosomas, cuya orden viene del ADN a través del ARN de mensaje. ARN mensajero, vean aquí. Este es el ribosoma, ¿verdad? La 50S, la 30S. Entonces, ¿qué pasa? El ARN de transferencia se une con la unidad A, que es el aminoácido, que dice aquí. ¿Ya? Dice 30A y aquí dice A. Sitio A, aminoácido, peptidilo y E de salida. ¿Eso qué quiere decir? El ARN del mensajero viene por orden del ADN y el ARN se va a unir, el ADN de transferencia se va a unir a los sitios A, B y E y van a formar normalmente los aminoácidos en una cadena reconocida bien, o sea, una cadena normal. Por ejemplo, puede decir aquí verde, azul, morado, verde, amarillo, etc. Pero cuando sucede esto, lecturas equivocadas, hace que este ARN mensajero se equivoque en la síntesis de estos aminoácidos. O sea, perdón, no de los aminoácidos, sino se equivoca en el orden de la aplicación de los aminoácidos. Entonces, los aminoglucósidos, como la tobramicina, la amicacina y la gentamicina, van a inhibir, fíjense aquí, van a inhibir la translocación donde se une el ARN de transferencia con el sitio A. Aquí está, por eso ponen este círculo de inhibición. Y también, como consecuencia de esto, van a inhibir la síntesis de proteínas. Es decir, primero la síntesis de aminoácidos, estos se unen por la unión peptídica a lo que se denomina transpeptidación. Ahora, ¿qué sucede en las bacterias gram negativas? La gentamicina, la tobramicina, la amicacina, tiene que ingresar hacia la célula a la bacteria a través de las porinas. Que ya hemos dicho, las porinas se encuentran ¿dónde? En la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la resistencia a estos fármacos llamados aminoglucósidos? La modificación del sitio A en la 30S. La bomba de flujo que sucede en la membrana externa y la pared bacteriana. La inactivación enzimática por enzimas, que pueden ser específicas, y como las acetilasas. La alteración de las porinas, no los dejan entrar, esto aquí dice porinas, que son poros por donde ingresan, no entran. Y
finalmente la modificación del receptor del sitio A, muy parecido a esta modificación de la 30S. Aquí también se modifican estos receptores de color café que ya no se unen con los antimicrobianos. Aquí, por ejemplo, se unen muy bien con los aminoglucósidos y por lo tanto bloquean la síntesis, la translocación, y bloquean la síntesis de aminoácidos. Ahí está. El A es aminoácido, el P es el peptidilo y E tendría que ser este aquí. A es este, aquí está A. P, E, salina. Vamos a ver qué significa la salina. Aquí también nos está hablando muy interesantemente del mecanismo de acción. Miren, aquí dice lectura errónea del ARN de transferencia. Produce esta lectura errónea, lo cual no sucede con los macrólidos ni con las tetracipinas, sino esta lectura errónea se produce con los aminoglucósidos. Primero. Bueno, segundo, digamos, lo primero que sucede en el aminoglucósido es el bloqueo de inicio, el bloqueo de la unión con el aminoácido, que no va a permitir que encienda el motor, lo que habíamos dicho ayer. O finalmente la segunda forma va a ser una finalización rápida de la producción de aminoácidos. Y al incorporar en forma irregular los aminoácidos por una lectura errónea, aquí dice incorporación incorrecta de los aminoácidos, van a producir proteínas anómalas. Todo este conjunto de alteraciones van a producir una inhibición de la síntesis de proteínas de las bacterias. Por eso recuerden, el bloqueo se realiza en todas las bacterias, como cualquier otro antimicrobiano inhibidor de la síntesis de proteínas. Pero la lectura errónea simplemente por los aminoácidos. Y la incorporación incorrecta por la lectura errónea también por los aminoglucósidos. Y el corte, o sea, corta aquí, puede cortar aquí y lo finaliza rápidamente, aunque lo deja una proteína con solo aminoácidos. ¿Ya? Eso también sucede con los aminoglucósidos. Y finalmente van a formar proteínas con aminoácidos irregulares, y estas proteínas van a ser anómalas, no van a ser normales, como debería haber hecho. Esta es una imagen del ingreso de los aminoglucósidos, la primera fase, aniónica y catiónica por cargas eléctricas, luego por energía del ATP, uso del ATP bacteriano, la segunda y la tercera fase. Aquí vemos dos cosas interesantes. Los agujeros transitorios, las porinas, también están en la membrana interna, o membrana citoplasmática, ¿no? Aquí también puede haber una alteración iónica que no se va a unir con el aminoglucósido, con los iones que se encuentran aquí, como el magnesio o el calcio, y puede producir una forma de resistencia, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos interesa es el mecanismo de acción más que todo, aunque hemos mencionado algunas formas de resistencia bacteriana para los aminoglucósidos, ¿no? Aquí está. Y el mecanismo de acción. El bloqueo al inicio, que es aquí está el A, este es el B, el peptidilo, y esta es la salida. Luego, la incorporación incorrecta de los aminoácidos con proteínas anómalas y una finalización prematura. Aquí también nos está mostrando al lado derecho una finalización rápida, prematura, como si lo cortara la cadena de rosado. Aquí tenemos APE. El aminoglucósido bloquea el inicio con la A, la unión con la síntesis, la
aminoácidos y formar proteínas. Si quieren, pueden preguntar algo sobre este tema, o sea, sobre lo que estamos hablando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten, chicos. Vamos a repasar un poquito para no olvidarnos este tipo de mecanismos de nosotros. ¿No? Aquí también se ve el cursor aquí o no, cuando muevo el cursor, el verdecito. ¿Se ve? Pero contéstame, Cecilia Carapi. Cecilia, o Celia. Cecilia Sara. Sí, doctor, se ve. ¿Se ve este cursorcito verde? Sí, doctor. Ya. Entonces, aprovechando que se ve este cursorcito, el aminoglucósido llega hasta la posición A. Entonces, aquí está A, B, E. A quiere decir que inicia la translocación, es decir, el encendido del motor para que el ADN, el ARN de transferencia pase del sitio A al sitio B y del sitio B empiece a formarse los aminoácidos. Pero como estos aminoglucósidos también inducen a lecturas irregulares, pueden producir una secuencia de aminoácidos anormales para producir una proteína anormal o cortar los aminoácidos. Esa es en los macrólidos, en las cetacicinas, en la rifampicina y en la que es en la el clorafenicol, no se produce la lectura errónea, solamente se produce en los aminoglucósidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, Cecilia? Sí, doctor. Bueno. ¿Quiénes más están? A ver. John Jairo, ¿alguna pregunta? No, doctor. Buenas noches. ¿Se ha entendido esta partecita? Y si hay alguna duda, pregunten, os he dicho. A ver, ¿quiénes más están aquí? Bueno. Ya. Bien. Entonces, entendiendo esto, esta es la membrana celular donde dice AMG, ADP, ATP. Estos dibujos del lado izquierdo son la membrana celular, negativa, no negativa. Esto es la membrana externa, esa es la membrana interna, es el rosadito y este amarillo con verdecitos. Y aquí nos está mostrando amarillo con verdecitos la pared bacteriana y la membrana externa. Esta es la cubierta de un gran negativo. Y aquí nos está hablando de la inhibición de los ribosomas, ¿no? Cuando entra el antimicrobiano, ¿qué pasa? Bloquea a la unidad 30S y no van a formar los aminoácidos y por lo tanto bloquea la síntesis de proteínas. Pero aquí te estaba diciendo también es una forma de resistencia. Entre el antimicrobiano pasa la membrana externa, la pared bacteriana y la membrana interna, tienen son tres aquí. Uno plomo, rosado, plomo. Entre el antimicrobiano y una forma de resistencia es que hay una bomba de expulsión y lo saca para afuera. Y no llega a los ribosomas. Y los ribosomas siguen formando normalmente felices de la vida, sus aminoácidos. Aquí es donde
A ver, ¿dónde está? Inactivación, aquí está. Bomba de flujo, dice. Donde dice resistencia, bomba de flujo. Esto te está mostrando, ¿no? Esta es la bomba de flujo. Que también dice aquí bomba de expulsión del antimicrobiano. Al entrar difícilmente por las porinas, tanto de la membrana externa, membrana interna, por las porinas de las membranas, luego es expulsado inmediatamente el antibiótico y no. Ahí están mecanismos de resistencia de los antibióticos. ¿Cuáles son? Un mecanismo cromosómico, que quiere decir está relacionado con los cromosomas. ¿Qué dice? Alteración de la superficie celular, en este caso tendría que ser de la membrana externa, ¿no? Al no poder ingresar el antimicrobiano, no tiene efecto, pues no llega al ribosoma. ¿Por qué? Porque hay un transporte ineficaz o disminuida de la captación del antimicrobiano. No puede llegar el antimicrobiano hasta el ribosoma. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los mecanismos de transporte en la superficie celular. Y eso es debido a qué? A las porinas que hemos mencionado ya, que no dejan ingresar. El día de ayer, les estoy reiterando otra vez, las porinas en los gram negativos son de diferentes tipos, pero la más especial es una porina PDR, que es de la pseudomona. Esa porina es la que hace que estas bacterias llamadas pseudomonas sean muy resistentes a los antimicrobianos para que no les dejen entrar. Hay un transporte ineficaz del antimicrobiano para ingresar al interior de la bacteria, como sucede en este caso, una alteración de la superficie celular, porque hay una alteración de las porinas. Mecanismo extracromosómico, que quiere decir una bacteria, una enzima que es producida por la bacteria, inhibe a la aminoglucosa, que sería eso. Aquí está. Inactivación enzimática, las acetilasas. ¿Se dieron cuenta? Entonces, aquí tenemos la primera que estamos hablando, es la alteración de las porinas en la membrana externa. Esta es una resistencia cromosómica, esta de aquí que dice alteración de porinas. Y esta inactivación enzimática de los aminoglucósidos por las acetilasas es una resistencia extracromosómica. ¿Entendieron? ¿Qué quiere decir fuera del cromosoma? Este es mecanismo cromosómico. Y este es extracromosómico producido por plásmidos, ¿no? Estas enzimas pueden fosforilar, aldenilar, acetilar, eso es lo que más frecuentemente es, al grupo hidroxilo del antimicrobiano y obviamente pierde su eficacia como antimicrobiano, su efecto, su eficacia. Este mecanismo extracromosómico es codificado por plásmidos y transposomas. Y este tipo de resistencia, su nombre lo indica, son de tipo cromosómicos. Nuevamente aquí nos muestra la resistencia, pero ya con otros factores más. Aquí, por ejemplo, entra el antibiótico, la bomba de flujo afuera. Aquí resistencia del antibiótico por el plásmido, que hace que los antimicrobianos ya no se unan con los sitios respectivos del ADN del ribosoma y por lo tanto no tienen efecto, ¿no? Y la enzima degradadora también es dada por los plásmidos, acetilasas, en este caso, para los aminoglucósidos. Y también aquí hay otra enzima modificadora del antibiótico que es producido también por el plásmido. O sea, estos son tipos de resistencia de una bacteria gram negativa, porque estamos viendo aquí dos filas blancas, una membrana externa, una membrana interna, y al centro una pared bacteriana. ¿Cuál es el espectro antibacteriano? Hemos dicho que
se combinan muy bien, anoten esto por favor, con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos actúan sobre gram positivos y los aminoglucósidos sobre gram negativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una buena sinergia. Unos matan los gram positivos como bactericidas, los beta-lactámicos pueden ser las cefalosporinas, pueden ser las penicilinas, y los aminoglucósidos también son bactericidas, pero a los gram negativos. Esa es una buena combinación de antimicrobianos. Aquí está más o menos lo que nos indica que puede ser su tratamiento ambulatorio, pero más que ambulatorio, se hace un tratamiento para pacientes hospitalizados, ¿no? Por eso dice tratamiento nosocomial. ¿Y por qué? Porque estos antimicrobianos, aminoglucósidos, no tenemos por vía oral, no hay por vía oral, todos son por vía parenteral. Corresponde al grupo C, que quiere decir que hay riesgo para el feto. Por eso no se debe dar en las embarazadas, porque puede producir, aquí en el embarazo no, puede producir sordera congénita. Bueno, las contraindicaciones, embarazo, gérmenes no sucede, por supuesto, en anaerobios con edad, en periodos prolongados de alimentancia, tampoco. Una sola dosis al día es lo recomendable a veces, pero también dice que puede ser contraindicado, entonces habrá que dirigir las dosis. Para todo este tipo de gérmenes aeróbicos y anaeróbicos gram negativos. Aquí, por ejemplo, nos dice la osteomielitis, por el trofeos, puede ser por el Escherichia coli. Eso también útil para la pseudomonas, pero la pseudomonas no lo deja pasar muy fácilmente al aminoglucósido, ya les he dicho, porque tiene una polina especial denominada PDR. Todos estos, en la endocarditis bacteriana, para nosotros nos interesa mucho utilizar este antimicrobiano, que puede aparecer la endocarditis después de una exodoncia, puede aparecer. Entonces se puede combinar con esto. Aquí dice, potencia la acción de los beta-lactámicos. Pueden ser las cefalosporinas o pueden ser las penicilinas. Al unirse con los aminoglucósidos, aumentan la eficacia de ambos, tanto de los gram positivos como las penicilinas y cefalosporinas, y para los gram negativos por parte de los aminoglucósidos. Y se utiliza en otitis, en enfermedades de riñones, puede pasar por el hígado y producir el efecto del primer paso, pero como no se da por vía oral, por vía parenteral no hay problema. Puede haber una alteración de los músculos que vamos a ver más allá, y el síndrome de Stevens-Johnson, que es una alteración de la piel. Son sensibles, todos estos son gram negativos. Estos gram negativos van a producir neumonía, van a producir osteomielitis y la infección de la vía gastrointestinal, que se llama también fiebre de tifoidea o shigellosis o salmonelosis. Son para gram negativos. Son fármacos de segunda línea que yo debo identificar primero al germen gram negativo para yo utilizar y ver la sensibilidad de los aminoglucósidos frente a este tipo de gérmenes gram negativos. La gentamicina para infecciones graves por bacilos gram negativos. Todos estos son negativos. Pero se potencializa con los beta-lactámicos. ¿Quién se potencializa con los beta-lactámicos?
Por esa razón, la gentamicina se utiliza muy frecuentemente en combinación con los beta-lactámicos, porque aumentan su eficacia para gram positivos y gram negativos. En este caso, solito la gentamicina para bacilos gram negativos tiene un pH de 8.4, por esa razón se ioniza muy fácilmente en el sistema y no se absorbe nada, entonces para eso hay que utilizar ya les dije, en caso de endocarditis posterior a una exodoncia, endocarditis por estreptococcus viridans, se puede hacer la combinación con la penicilina o ampicilina con la gentamicina. Entonces, pengenta o ampigenta, a dosis que vamos a ver más allá. La penicilina sódica, ya sabemos, de 6 a 24 millones semanales de 24 horas. La ampicilina se puede dar de 50 a 100 gramos por kilo peso o 1 gramo cada 6 horas, cada 8 horas. En infecciones por pseudomonas, que es también gran negativo, en caso de septicemia y endocarditis, se puede y se debe dar la gentamicina con una penicilina antipseudomona. ¿Cuál es la penicilina antipseudomona? ¿Quién me puede decir? A ver, recuerden pues. ¿Cuál es, chicas o chicos? A ver, John Henry. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las penicilinas antipseudomonas? Oh, chacaramba, estos chicos. A ver, dime. Lactámicos. Pero ¿cuál de los betalactámicos es antipseudomona? De las La penicilina. La carbencilina y la ticar. ¿Recuerdan o no? ¿Las de cuánta generación son antipseudomonas? La carbencilina, ticarcilina y la de quinta generación, la piperacilina. Entonces, yo puedo mezclar, combinar la gentamicina cuando hay infecciones por pseudomonas con penicilinas antipseudomonas, ya sea la ampicilina o ya sea las penicilinas antipseudomonas más eficaces todavía, que son la ticarcilina, carbencilina y piperacilina. Eso es. Por supuesto, antes de utilizar estos antimicrobianos en combinación, tenemos que hacer el cultivo y antibiograma para la identificación de las pseudomonas, de las pseudomonas. Yo no puedo utilizar un tratamiento contra las pseudomonas sin haber identificado. Recuerden eso. ¿Cuál es la dosis de la gentamicina? 4.5 miligramos por kilo peso. Yo utilizo 5 miligramos. Estoy dentro del rango de 13 o 7.6. Por vía intramuscular endovenoso, puedo utilizar una sola vez o 2 veces al día intramuscular. No debo dar junto con el antimicrobiano betalactam, no, en otros momentos. El intervalo de las dosis cada 8 o 12 horas. Bueno, ahí está. Puedo dar, a ver, 10 o 4 o 5, 10 miligramos, digamos, de gentamicina en la mañana y otros 10 miligramos de gentamicina en la tarde, cada 12 horas. O puedo dar 3 veces al día. La duración del tratamiento con la gentamicina es de 10 a 15 días. Es tan idéntica como la tobramicina. Vamos a ver ahorita. La amicacina, este es el hijo de la gentamicina. Su hijo de la gentamicina es la amicacina. Supuestamente es un aminoglucósido con un espectro más eficaz por su mayor resistencia a las enzimas y las inhibidoras las acetilasas. O sea, aguanta más que su papá, quiero decir que sería la gentamicina.
antibióticos contra infecciones que dan negativos resistentes a la gentamicina, ¿vieron? Resistentes a la gentamicina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer también un cultivo y un programa para saber si la micacina es o no útil para ese tipo de infección. Lo que significa es que la gentamicina, la micacina es un antimicrobiano de segunda línea, mucho más que la gentamicina. La micacina, seguimos la dosis, 15 miligramos por kilo peso, endovenoso o intramuscular. Igual, bueno, no igual en la dosis que la gentamicina, sino en el periodo de tiempo, cada 8 o 12 horas, en una infusión de 30 minutos por caucho, pero soluciones parenterales. El tiempo de tratamiento es el mismo que la gentamicina, pero varía eso, 15 miligramos por kilo peso la micacina, en cambio la gentamicina es 5 miligramos por kilo peso. La tobramicina, el hermano de la gentamicina o otro aminoglucósido natural, ¿ya? Menos nefrotóxica, inclusive menos ototóxica también. Pero tiene una mayor actividad contra las pseudomonas. Es caro, pero tiene una buena acción sobre las pseudomonas, para eliminar de las morinas y aumentar la síntesis de las proteínas. Se considera el aminoglucósido de elección para tratar la sepsis, quiere decir bacteriana, o sea, bacterias en la sangre, pseudomonas en la sangre, en los pulmones y en el hueso por la pseudomonas. Entonces, pero también la tobramicina es un fármaco de segunda línea, porque no tengo que identificar la pseudomonas. ¿Cuál es la dosis idéntica a la gentamicina? 5 miligramos utilizo ya por kilogramo peso día, en dosis cada 8 o 12 horas, tiempo de intervalo 8 cada 12 horas, duración igual que la gentamicina de 7 a 14 o de 7 a 15 días. Idéntico. Lo único que varía aquí es la micacina, que sí voy a utilizar 15 miligramos por kilo peso, pero siempre con antibiograma. La gentamicina y la tobramicina, 5 miligramos por kilogramo peso día. Ambos son antimicrobianos de segunda línea que voy a utilizar como tratamiento hospitalario. No es para tratamiento ambulatorio, tengo que hospitalizar para pacientes graves. En combinación, ya sea la tobramicina también en combinación con la ampicilina o la penicilina. La streptomicina ya no se utiliza, pero como recordatorio decimos que es un tratamiento contra la tuberculosis en combinación con otros fármacos mucho tiempo ha sido utilizado la streptomicina porque tiene un efecto contra la tuberculosis de la bacteria, pero se utilizaba tratamientos hasta de un año y la dosis del adulto de la streptomicina era 0.5 a 1 gramo cada 12 o 24 horas. Imagínate que te pinche todos los días durante un año. La gente ya no quería ya recibir ese tratamiento. Por esa razón se ha dejado la streptomicina y se está utilizando otros antimicrobianos para la tuberculosis. En niños, la streptomicina 20 a 30 miligramos por kilo peso, pero tampoco no se utiliza porque utiliza la gentamicina, la micacina o la tobramicina. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los aminoglucósidos? Uno, la hipersensibilidad, no quiero decir un cuadro alérgico, ¿verdad? Pero no es muy frecuente, pero puede haber. En mujeres embarazadas, atraviesan la barrera del 10 a 40%, y eso es lo que voy a hacer. Además, esa sordera
irreversible. No hay que utilizar por eso pertenece al grupo C de fármacos. Los macrólidos pertenecen al grupo B, que se puede dar en las embarazadas. Pero estos fármacos, los aminoglucósidos, no se utilizan en el embarazo porque pueden producir soltera congénita. Durante la lactancia tampoco se puede dar porque puede lesionar también pues, al niño que está en etapa de desarrollo y crecimiento en sus oídos. ¿Por qué? Porque el 50% de los fármacos se excretan por la leche materna. Mejor es utilizar estos fármacos y evitar la lactancia durante el tiempo en que la madre va a utilizar va a recibir este medicamento. Las contraindicaciones en insuficiencia renal no siempre es una contraindicación. Se debe corregir la dosis, ajuste dosis de acuerdo a la creatinina. La creatinina menos de 2 miligramos normal, entre 2 y 6.4 por 0.66 y más de 6.4 por 0.25. Ese es ajustar la dosis. No te afecta a enfermedad hepática, o sea, no hay problema. La metabolización va a estar tan. Se debe utilizar por vía endovenoso en soluciones con infusión salina o dextrosa durante el lapso no menor de 20 minutos. ¿Por qué? Porque después, si hacemos rápido, podemos producir una parálisis neuromuscular. Oye, la parálisis se manifestaría por una dificultad para respirar. No podríamos respirar. Entonces, se tiene que hacer el goteo lento, pasar el medicamento en 30 minutos, no hacerlo rápido. Las reacciones adversas, la nefrotoxicidad aparece en un 5 a 25% de los pacientes que reciben aminoglucósidos y lo interesante es que es reversible. Entonces, dejo de utilizar el medicamento y puede revertirse la insuficiencia renal. Alteran la función de estas células de los riñones a nivel de los túbulos contorneados proximales. Ahí es donde produce la lesión en el riñón. Pero felizmente es reversible, les digo, que cuando aparece este tipo de lesión, suspendemos los medicamentos y puede ser reversible la lesión del riñón. La nefrotoxicidad puede estar agravada con una dosificación frecuente y terapia sostenida más de 10 días. Si tenemos que darla más de 10 días o 10 días, hay que dosificar bien. No se puede sobrepasar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Ver si hay un daño renal ya existente anteriormente a través de determinar la creatinemia. Si hay una alteración de la creatinemia, quiere decir que ya hay un daño renal anterior, ¿no? Y bueno, y con lo que yo le voy a dar el antimicrobiano, voy a aumentar aún más ese daño renal. En las mujeres se presenta más frecuentemente la nefritis intersticial. No cabe duda que la causa de la lesión renal es eso, la dosificación incorrecta. No se debe dar más de lo que está propuesto como rango terapéutico. La ototoxicidad es mucho más peligroso porque va a afectar al octavo par craneal en sus dos ramas, tanto coclear y vestibular. Coclear es con el sonido, la audición, y vestibular con el equilibrio. Se presenta durante el tratamiento de 4 a 6 semanas, es mucho tiempo, ¿no? Con los aminoglucósidos. Esta ototoxicidad, sea de la audición o del equilibrio, es irreversible, a diferencia de lo que sucede con el riñón. Y además puede ser acumulativo cuando se repite el tratamiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. El paciente
pacientes que tengan una alteración ya de la audición mejor estimada. Las lesiones vestibulares y auditivas, el equilibrio que debe ser aparece más o menos en el 0,4% de los casos y la auditiva aparece más o menos en un 0,3 más, ¿no? Hasta 3% de los casos, 0,5 a 3% de los casos, la lesión por el compromiso auditivo es más frecuente y además irreversible. Hay que tener cuidado por eso, no sobrepasando la dosis, no más de 10 días o máximo con los. ¿Qué pasa en la ototoxicidad? Las alteraciones del equilibrio vestibulares predominan con esto, que destruyen las células ciliadas de tipo 1, las células angulares que están relacionadas con el equilibrio. En cambio, las alteraciones auditivas predominan con la amicacina, que es el hijo de la gentamicina. La canamicina, que ya no utilizamos, definitivamente ya no se utiliza la canamicina, y la neomicina, que algunas veces se puede utilizar, pero como antimicrobiano de la mucosa intestinal. La tobramicina es menos ototóxica. O si hay alguna persona que ya tiene de por sí una lesión óptica, una disminución de la audición, es mejor utilizar el medicamento, la tobramicina, porque es menos ototóxica. ¿A qué se debe la ototoxicidad? Que hay un aumento de concentración de la gentamicina, de la canamicina y la tobramicina en la perilinfa y endolinfa del oído interno, lo cual produce esta alteración progresiva de las células sensoriales vestibulares y cocleares. En el oído interno, recuerden eso, allí se depositan esos antimicrobianos y van a producir la lesión de las células ciliares, que obviamente van a alterar la audición y el equilibrio. Cuando se pasa el medicamento muy rápidamente, se protege. Les dije esto, tiene que pasar en 30 minutos. El bloqueo neuromuscular, que bueno, al final si no muevo mi pie no hay problema. Mientras pasa el medicamento lo voy a recuperar, pero si el bloqueo se produce a nivel respiratorio, va a producirse una parálisis respiratoria que puede causar muerte del paciente. Aunque ese tipo de alteraciones, que es el bloqueo neuromuscular, es reversible. Una vez que termino de pasar el medicamento, lo puedo recuperar, pero el problema es que si me da una parálisis respiratoria, puede que no recupere, y eso es lo peligroso, ¿no? Y es causada esta parálisis respiratoria por una inhibición de la liberación de la acetilcolina en sus receptores nicotínicos NM a nivel de la unión neuromuscular voluntaria. NM, nicotínico N mayúscula, M minúscula. ¿Y cuándo se presenta? Cuando voy a dar o voy a administrar por vía endovenosa, pero muy rápido, por eso lento. 30 minutos debe tardar en pasar el medicamento y de esa manera no voy a tener esa complicación. Luego tenemos aquí las piperacidin-fluoroquinolonas. Bueno, pero antes, ¿alguna pregunta, duda sobre los aminoglucósidos? A diferencia de los que ya hemos hablado, de los macrones, las enzimas ya he dicho cuál es la diferencia, ¿verdad? A ver, Erika Grande, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bueno. Gustavo Adolfo Becker, Gustavo Adolfo, ¿alguna pregunta? Somos 36 personas. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo les pregunto, ¿por qué no asisten a la clase teórica? ¿Por qué no asisten? A ver, Yandira, ¿cuál es
la causa de no asistir. ¿Podrías decirme, Yandira y Sebastián? Yandira. En el caso, doctor, estoy sufrí y vengo pasando. Hay veces y la señal se entrecorta. Bueno, pero ¿por qué crees no asisten los compañeros a clases teóricas? ¿Qué pasa? No sabría decir. No hay una idea, ¿no? Pero no sé qué pasa. Bueno, para facilitar, las fluorquinolonas, estos son otros tipos de antimicrobianos que están relacionados con el mecanismo de acción de inhibir el ADN, la síntesis del ADN bacteriano. Todavía quiero decirles de que vamos a quedar aquí, muchachos, en el entendido de que el sábado ojalá entren más compañeros a la plataforma para poder hablar de las quinolonas, que tienen una característica importante. Miren, son para estafilococo aureus excelente, ¿no? Y además, su mecanismo de acción también es muy interesante, diferente, digamos, el único. ¿Ya? Vamos a ver eso, la ADN, etc. Estos dos están relacionados con el ADN de la bacteria. Vamos a quedar aquí, jóvenes, para poder favorecer la entrada de los otros compañeros más y no se pierdan esta clase de las fluorquinolonas o quinolonas, o sea que se dicen. Si no existe ninguna pregunta, nos despedimos hasta el día sábado a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque el día lunes ya empiezo la práctica con aminoglucósidos y fluorquinolonas. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, Bueno, doctor. nos despedimos, chicos, hasta el día sábado a las 9 de la mañana. ¿Listo? Y mañana la práctica con el grupo B1 y B2. El pasado mañana. Mañana B1 y el viernes con el B2. ¿Listo, chicos? Buenas noches, descansen. Hasta mañana, hasta el sábado. Chau, chau. Hasta el sábado, doctor. Buenas noches. Luego, buenas noches, doctor. Se cuida. Chao, doctor.